Esta es una historia real sobre un joven que nació dentro del crimen, creció entre balas y juramentos de lealtad y murió intentando convertirse en una leyenda que jamás alcanzó a ser. Su nombre era César Raúl Meza Torres, pero en el mundo del narcotráfico lo conocían como el Mini 6. No tenía aún 20 años cuando su nombre apareció en los encabezados, no por un ascenso, sino por una muerte violenta que muchos vieron venir, pero nadie detuvo. Todo comenzó en Jalisco, una tierra marcada por la violencia y la disputa constante entre cárteles. Allí, el apellido Meza Torres no era un nombre cualquiera, era sinónimo de sangre, poder y respeto. Su padre, Raúl Meza Ontiveros, apodado el M6, había sido uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa y un hombre de confianza de Ignacio Nacho Coronel, uno de los líderes históricos del grupo. Desde pequeño, César Raúl vivió entre armas, camionetas blindadas y conversaciones donde la muerte era parte de la rutina. A diferencia de otros niños de su edad, él no soñaba con ser futbolista ni astronauta. Su objetivo era claro desde que tuvo uso de razón: convertirse en sicario, igual que su padre. No solo lo admiraba, lo idolatraba. Y cuando el M6 murió abatido en un operativo militar, César sintió que había heredado no solo el apellido, sino una misión: continuar el legado de su padre, cueste lo que cueste. En su escuela, los maestros lo describían como un joven introvertido, pero con una presencia intimidante. No era particularmente violento, pero tenía una mirada fija, penetrante. Algunos compañeros aseguraban que ya portaba arma desde los 14 años. A los 16, su nombre empezó a circular en corrillos de policías y agentes federales. Es el hijo del M6, decían, y ya está activo. Su apodo, Mini 6, era una forma de rendir homenaje a su padre caído y al mismo tiempo enviar un mensaje: estaba listo para ocupar su lugar. En redes sociales comenzó a circular una foto suya posando con un fusil de asalto, vestido de negro y con el rostro serio. La imagen se volvió viral entre círculos del narcotráfico, donde muchos lo veían como una nueva promesa, una especie de príncipe heredero del cártel de Sinaloa. Pero detrás de esa imagen de poder se escondía un muchacho aún adolescente, marcado por la ausencia de su padre, la presión del entorno y una lealtad que no había elegido, sino que le fue impuesta desde la cuna. Quienes lo conocieron de cerca aseguran que nunca dudó del camino que debía seguir. No porque lo quisiera, sino porque no veía otra salida. El 25 de abril de 2010, en Zapopan, Jalisco, todo cambió para siempre. Esa tarde, un convoy de la Policía Federal circulaba por la colonia Chapalita cuando recibió una llamada anónima. Una camioneta negra, sospechosa, llevaba a bordo a varios hombres armados. En cuestión de minutos, los agentes localizaron el vehículo. Al intentar detenerlo, comenzó una persecución que duró más de 10 minutos y terminó en una balacera. Del enfrentamiento salieron varios muertos. Uno de ellos era un joven que portaba una pistola dorada y un chaleco táctico con las iniciales CJNG. Al principio, nadie sabía quién era. Parecía otro sicario más, otro número en la estadística. Pero al revisar sus documentos y tomarle las huellas digitales, la sorpresa fue total. No era un sicario cualquiera, era César Raúl Meza Torres, Mini 6. Tenía 18 años. La noticia corrió como pólvora. En los medios locales se hablaba de la muerte del hijo de un narco histórico. En foros clandestinos, la imagen del joven muerto comenzó a circular con rapidez. Algunos lo lloraban como a un héroe caído. Otros se burlaban de su corta carrera. Pero todos coincidían en algo: su destino parecía inevitable. Durante los días siguientes, la policía intentó reconstruir su historial criminal.
Aunque su nombre no figuraba formalmente en ninguna orden de aprehensión, varios reportes lo vinculaban con células armadas del cártel de Sinaloa. Algunos testigos aseguraban que ya había participado en al menos 3 ejecuciones. Otros, que lo vieron comandar un grupo de halcones en la zona de Guadalajara. Todo esto sin cumplir los 19. Lo que más llamó la atención de los investigadores fue su aparente obsesión por reproducir la historia de su padre. Desde la forma en que vestía hasta los códigos que usaba por radio, todo parecía un eco del M6, como si su vida no le perteneciera, como si solo estuviera repitiendo un guión escrito mucho antes de su nacimiento. Pero hay algo que todavía no encaja. ¿Por qué un joven con tanto potencial, según algunos de sus profesores, tenía un talento natural para la mecánica, eligió sumergirse en un mundo donde el final siempre es el mismo? ¿Fue presión familiar, venganza, falta de oportunidades, o simplemente quiso sentirse parte de algo más grande que él? El funeral de César fue un evento discreto, vigilado por policías de civil y patrullas a distancia. Algunos dicen que, durante la ceremonia, sonó una canción de los Tucanes de Tijuana dedicada a su padre. Otros aseguran que hubo disparos al aire y que, entre los asistentes, había sicarios armados con AK-47 escondidos bajo trajes oscuros. Nadie fue detenido, nadie dijo nada. El silencio fue absoluto. Hasta ese momento, todo parecía cerrado. Un joven sicario abatido en un enfrentamiento. Fin de la historia. Pero lo que la policía descubriría después abriría nuevas preguntas. Había mensajes en su celular, contactos que no correspondían con su círculo habitual y un dato que cambiaría el rumbo de la investigación. Durante los días siguientes a la muerte de César Raúl Mesa Torres, las autoridades comenzaron a revisar con mayor detalle los objetos que llevaba consigo. Lo que encontraron en su celular llamó poderosamente la atención. No era solo el típico dispositivo de un sicario de bajo rango. Tenía mensajes encriptados, fotografías que no coincidían con su supuesta posición y números de contacto que no aparecían en las bases de datos del cártel de Sinaloa. Algo no cuadraba. Uno de los agentes asignados al caso, cuyo nombre permanece en el anonimato por razones de seguridad, filtró que el joven había estado en comunicación con personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, el grupo rival. Era posible que Mini 6 hubiera cambiado de bando o estaba jugando un doble papel sin que nadie lo supiera. En los mensajes se hablaba de movimientos de mercancía, ubicaciones de enemigos y rutas seguras. Pero también había advertencias, frases como «el viejo no debe saber nada» o «si se enteran estás muerto». La existencia de estas conversaciones abrió una nueva línea de investigación. ¿Y si César Raúl no solo era un sicario por herencia, sino también una pieza clave en una guerra secreta entre los dos cárteles más poderosos de México? El descubrimiento sorprendió incluso a quienes lo conocieron de cerca. Era fiel a su padre. «No lo imagino traicionando el legado del M6», dijo un excompañero de escuela. Pero la lealtad, en el mundo del narco, suele ser un concepto muy flexible. A veces, la sobrevivencia vale más que la sangre. Los investigadores comenzaron a trazar un mapa de sus últimos movimientos. Había viajado a Tepatitlán, a Colima y a una zona remota de Michoacán, todas en fechas cercanas a atentados registrados contra células del cártel de Sinaloa. ¿Casualidad o coordinación? El patrón era sospechoso. Además, el análisis forense de su ropa reveló residuos de pólvora fresca, lo que indicaba que había disparado su arma al menos unas horas antes del enfrentamiento donde murió. Pero lo más desconcertante fue lo que encontraron escondido en una funda secreta de su chaleco táctico, una memoria USB.
Dentro había documentos cifrados, mapas, nombres en clave y algo más, una grabación de voz. En el audio se escuchaba a César Raúl hablando con alguien cuya identidad no pudo ser confirmada. Su voz era firme, pero tenía un tono tenso, casi resignado. Decía: si algo me pasa, ya sabes quién fue. No confíes en ellos, ya no son los mismos. Mi padre estaría avergonzado. Aquella frase lo cambió todo. ¿A quién se refería? ¿Quiénes ya no eran los mismos? ¿Y por qué estaba dejando una advertencia si supuestamente seguía los pasos de su padre con orgullo? Para los analistas del caso, este audio es clave. Algunos creen que César había descubierto traiciones internas dentro del cártel de Sinaloa. Otros piensan que estaba siendo presionado por el CJNG para desertar. Lo cierto es que su muerte, aunque aparentemente fruto de un enfrentamiento aleatorio, podría haber sido el resultado de una ejecución disfrazada. Tal vez fue entregado, tal vez lo usaron como carnada, tal vez lo dejaron morir. El joven que aspiraba a ser leyenda se convirtió, sin saberlo, en un mártir de causas cruzadas. Un peón atrapado entre gigantes. Su madre, quien rara vez daba declaraciones, habló con un periodista local semanas después del funeral. Con lágrimas en los ojos dijo: no era un asesino, era solo un niño que perdió a su padre muy pronto. Todo lo que hizo fue porque no tenía a nadie más que lo guiara. Él creía que así honraba su memoria, pero lo usaron y lo mataron. Las palabras de la madre humanizaron aún más el caso. De pronto, el país no solo hablaba de un sicario abatido, sino de un adolescente manipulado por un sistema que recluta desde la infancia y desecha sin remordimientos. Se reabrió el debate sobre los menores en el crimen organizado, sobre la glorificación del narco, sobre el culto a la violencia, pero incluso dentro del narco, su historia dividía opiniones. Algunos lo veían como un traidor por haber tenido vínculos con el CJNG. Otros como una víctima del conflicto entre facciones internas del mismo cártel de Sinaloa. Lo cierto es que nadie supo realmente a quién respondía, y tal vez ni él mismo lo sabía con claridad. En los días posteriores comenzaron a circular rumores en redes clandestinas, que había más audios, que había enviado mensajes a un periodista de Culiacán, que incluso tenía un plan para escapar del país y empezar de nuevo. Nada de eso pudo ser confirmado, pero la duda ya estaba sembrada. Lo más inquietante fue lo que ocurrió una semana después de su muerte. 3 personas vinculadas a su círculo cercano fueron asesinadas en diferentes estados. Uno en Nayarit, otro en Colima y uno más en Jalisco. Todos con un tiro en la cabeza y una cartulina que decía: por hablar de más. Para muchos, este fue el verdadero cierre del caso. Un mensaje claro, que nadie debía indagar más, que la historia de Mini 6 debía morir con él. Pero nosotros no lo haremos. Porque cada pista, cada silencio y cada amenaza son parte de una verdad que aún no ha sido contada completamente. Y en este punto ya hay más de un sospechoso. Porque la pregunta no es solo quién lo mató, sino por qué. Para entender quién podría haber querido la muerte de César Raúl Mesa Torres, es necesario mirar con atención el entorno que lo rodeaba. A simple vista, Mini 6 parecía un joven respetado, temido incluso por su linaje y su determinación. Pero a medida que los investigadores hurgaban más en su vida, surgían rostros, nombres y señales de traición. El primer sospechoso fue, naturalmente, el cártel Jalisco Nueva Generación. Era el enemigo natural del cártel de Sinaloa en la región, y la posibilidad de que César hubiera estado colaborando con ellos lo ponía directamente en su mira. Los mensajes encontrados en su celular apuntaban a una relación incipiente con operadores del CJNG, particularmente con un individuo identificado solo como El Pantera. Este nombre aparecía varias veces, siempre en tono urgente.
El Pantera dice que te alejes de la zona, no respondas hasta que Pantera diga. Pantera dice que ya no confía. Pero, ¿quién era realmente este Pantera? ¿Un enlace del CJNG? ¿Un reclutador? ¿O alguien más cercano de lo que parecía? Los analistas del caso descubrieron que el Pantera no era parte formal del CJNG, sino un desertor del cártel de Sinaloa que había cambiado de bando tras un ajuste de cuentas interno. Lo interesante es que había sido hombre de confianza de Raúl Mesa Ontiveros, el padre de César. Es decir, este Pantera conocía bien a la familia y también sus debilidades. Tal vez vio en César una oportunidad para vengarse de los viejos líderes del cartel o simplemente lo usó para ganar territorio. Sin embargo, no todos en la investigación creen que el CJNG tuviera razones de peso para asesinar a Mini 6. Si realmente había comenzado a colaborar con ellos, ¿por qué matarlo justo cuando empezaba a ser útil? ¿No hubiera sido más inteligente protegerlo y usarlo como símbolo de deserción? A menos que se hubiera echado para atrás, que hubiera querido regresar al cártel de Sinaloa. En ese caso, su muerte sería una represalia, un castigo ejemplar, pero hay un segundo sospechoso, quizás más perturbador, su propio círculo dentro del cártel de Sinaloa. César Raúl era joven, impetuoso y con un apellido poderoso. Algunos veteranos del cartel lo veían como una amenaza, una figura que podría crecer demasiado rápido y alterar el equilibrio interno. En ese mundo, el respeto no se hereda, se impone. Y la forma en que Mini 6 intentaba reclamar su lugar generaba tensiones. Hay testimonios que afirman que tuvo enfrentamientos verbales con otros miembros de alto rango, especialmente con un operador conocido como el Güero Lentes. El Güero Lentes era parte de la vieja guardia, leal a los tiempos de Nacho Coronel. Según los informes, no veía con buenos ojos a los jóvenes narcoprinces, que se creían dueños de todo por llevar un apellido temido. En una ocasión, durante una reunión en una casa de seguridad en Tonalá, testigos aseguran que dijo en voz alta: «El chamaco cree que es invencible, pero ni su papá fue eterno». Días después de esa reunión, César fue enviado a una operación sin mucho sentido táctico: vigilar un cargamento que ya había sido asegurado en otra ciudad. Algunos creen que fue una trampa, una manera de dejarlo expuesto. Alguien dentro del cartel le dio la ubicación a las autoridades. Alguien que quería deshacerse de él sin mancharse las manos. Y aún hay un tercer sospechoso, uno del que se habla poco, pero cuya sombra es imposible ignorar: su propia familia. Según la investigación, César Raúl mantenía una relación ambigua con un tío que había estado en prisión por cargos de lavado de dinero. Este hombre, cuya identidad se mantiene reservada por seguridad, intentó alejar a César del mundo del narco tras la muerte del M6. Le ofreció irse a vivir al extranjero, lo inscribió en un curso de inglés y trató de convencerlo de comenzar de cero. Pero César rechazó todo. Dijo que tenía que terminar lo que su padre empezó. En un audio encontrado en la misma USB donde estaba su mensaje final, se escucha al joven decir: «Mi familia no me entiende. Piensan que pueden decidir por mí, pero esto es lo que soy. Ellos no saben lo que es tener que vengar un apellido». Y si ese tío, viendo que el muchacho se perdía cada vez más en el abismo, decidió actuar por su cuenta. ¿Y si creyó que su muerte era la única forma de evitar algo peor? Es una teoría arriesgada, pero no imposible. En ese mundo, incluso los lazos de sangre se rompen por miedo o desesperación. Con tres sospechosos principales, el CJNG, su propio cartel y su círculo familiar, la investigación parecía haberse estancado. Cada línea tenía pruebas parciales, contradicciones, silencios. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un exmiembro del grupo de seguridad de César, arrestado en una redada en Nayarit,
Accedió a hablar. A cambio de protección, ofreció detalles de los últimos días del Mini 6. Su testimonio fue inquietante. Él ya sabía que algo venía, tenía paranoia, decía que lo estaban siguiendo, que alguien lo había vendido, pero no sabía quién. Sospechaba de todos, incluso de mí. Por eso se movía solo. Este detalle encajaba con la teoría de la ejecución encubierta. Si César sospechaba de una traición, ¿por qué no se escondió? ¿Por qué no huyó? La respuesta quizás esté en una frase que repitió varias veces, según ese mismo testigo. No me voy a ir como un cobarde. Si van a matarme, que sea de frente, que me miren a los ojos. Una frase que hiela la sangre, porque muestra que, en el fondo, ya se sentía sentenciado, que de alguna forma aceptó su final. Pero, ¿quién fue el verdugo real? ¿Quién apretó el gatillo de su destino? Eso aún está por descubrirse. Durante semanas, el caso de César Raúl Meza Torres parecía seguir una narrativa clara. Un joven sicario, hijo de un narco legendario, abatido en un enfrentamiento con la Policía Federal. Los medios lo cubrieron como una historia más dentro del interminable conflicto entre cárteles. Pero entre los expedientes policiales y las declaraciones filtradas, había inconsistencias difíciles de ignorar. La primera de ellas fue la ubicación del operativo. Según el informe oficial, la Policía Federal había recibido una denuncia anónima sobre un vehículo sospechoso en la colonia Chapalita, en Zapopan. Pero días después, un documento interno reveló que ya se sabía que César estaría en esa zona. Incluso se había solicitado una orden de vigilancia 24 horas antes. ¿Cómo es que se trató de una denuncia anónima si ya lo estaban rastreando? Más aún, los disparos. La versión inicial aseguraba que el enfrentamiento fue iniciado por los ocupantes del vehículo, pero el análisis balístico determinó que el primer disparo provino del lado de los agentes. No solo eso, uno de los casquillos encontrados en la escena no correspondía al tipo de arma que usaban ni los policías ni el propio César. Ese casquillo, calibre .22, modificado, es comúnmente utilizado por asesinos a sueldo para ejecuciones silenciosas. Es decir, alguien más estuvo allí, alguien que no figuraba en el informe oficial. ¿Y si el enfrentamiento fue solo una fachada? ¿Y si César ya estaba muerto antes de que llegaran los federales? Un agente estatal que pidió el anonimato confirmó algo más perturbador. Afirmó que cuando llegaron al lugar del tiroteo, ya había un cuerpo tendido en el asiento trasero. No tenía sangre reciente, estaba frío, pero lo colocaron allí como si hubiera caído en el tiroteo. Era una escena montada. Eso lo sabemos los que estuvimos allí. Si esto es cierto, entonces la historia cambia por completo. César no murió en un fuego cruzado. Fue ejecutado y su cadáver fue usado para construir un relato que tapara algo más profundo. Pero ¿por qué la policía encubriría una ejecución? ¿Y a quién le convenía que todo pareciera un simple enfrentamiento? Aquí entra la figura más misteriosa del caso, el comandante Medina. Oficial de la Policía Federal, fue uno de los primeros en llegar a la escena y también quien firmó el informe inicial. En su historial figuran múltiples operativos en los que murieron objetivos del cártel de Sinaloa, todos bajo circunstancias confusas. Algunos lo acusan de tener vínculos secretos con el CJNG. Otros aseguran que simplemente eliminaba objetivos incómodos por encargo. En el caso de Mini 6, Medina fue quien autorizó el levantamiento inmediato del cuerpo sin una revisión detallada de la escena. También ordenó que el celular de César fuera entregado directamente a Inteligencia Federal, evitando que la Fiscalía local lo analizara. ¿Estaba protegiendo a alguien? ¿O simplemente siguiendo órdenes superiores? Lo que vino después refuerza esta sospecha.
Apenas días más tarde, un periodista de Jalisco publicó una nota en la que sugería que el operativo había sido irregular. 2 días después, fue asesinado en la entrada de su casa con 3 disparos al pecho. Su computadora fue robada. El caso quedó sin resolver. Los investigadores independientes comenzaron a hablar de un ajuste preventivo. Es decir, alguien estaba limpiando los rastros que pudieran vincular a autoridades corruptas con la muerte del joven Meza Torres. Y entonces surgió la pista más insólita, una carta escrita a mano enviada de forma anónima a una estación de radio local. En ella, alguien que afirmaba haber trabajado con Mini 6 revelaba detalles que no eran públicos: el lugar exacto donde solía dormir, la manera en que codificaba mensajes y sobre todo una confesión impactante. Él descubrió que alguien dentro de su propio cartel estaba vendiendo información. No sabía si era por dinero o por miedo. Lo que sí sabía es que ya no podía confiar en nadie. Esa carta hablaba también de una reunión en Tepatitlán donde César, desesperado, habría intentado pedir ayuda a un antiguo amigo de su padre. Pero este lo rechazó. Le dijo que el tiempo del M6 ya había pasado y que los nuevos mandos no querían problemas con el ZNG, que si quería vivir debía desaparecer. La teoría que emergía era brutal. César se convirtió en un estorbo, no por traición, sino por lealtad. En un mundo donde las alianzas se transforman día a día, donde la traición es parte del manual de supervivencia, él había decidido permanecer fiel al legado de su padre, y por eso lo eliminaron. Pero si fue así, ¿quién dio la orden? Aquí aparece una figura que había sido ignorada durante la mayor parte de la investigación. Un operador de logística del cártel de Sinaloa, conocido como El Mayor. Aunque no se menciona en los informes oficiales, su nombre surgía constantemente en los audios encontrados en la USB. En uno de ellos, César decía: «Si el Mayor se entera de esto, no me va a perdonar, pero no me voy a arrodillar». El Mayor no era solo un operador. Era, según algunos testimonios, uno de los encargados de mantener la paz entre facciones del cartel, un mediador brutal. Y si César estaba causando divisiones, su eliminación no habría sido un castigo, sino una medida preventiva para evitar una guerra interna. Esta revelación cambió por completo la visión del caso, porque entonces ya no era una historia de un joven imprudente que quiso jugar con fuego. Era la historia de alguien que, dentro de un mundo podrido, intentó mantener una línea de honor y fue castigado por ello. Y tal vez, solo tal vez, esa línea de honor era lo único que lo hacía diferente. Cuando la historia de César Raúl Meza Torres comenzaba a desvanecerse de los medios, como tantas otras muertes del mundo narco, una nueva voz emergió desde el interior del sistema. Una que cambiaría el curso de la investigación y rompería el pacto de silencio que rodeaba su caso. Se trataba de una agente de inteligencia de la Policía Federal, identificada en los documentos como CDL. Había trabajado durante años en operaciones encubiertas en Jalisco y conocía a varios de los actores clave implicados en la muerte de Mini 6. Lo que ella reveló en una declaración protegida ante la Fiscalía General de la República no solo confirmó muchas de las sospechas, sino que introdujo una figura hasta entonces invisible en la narrativa. Un traidor interno, el verdadero arquitecto de la caída de César. Según el testimonio de CDL, semanas antes del operativo en el que murió César, ella recibió órdenes de monitorear las comunicaciones entre facciones del cártel de Sinaloa en la región occidente. Lo que descubrió fue un patrón inusual. Mensajes interceptados en clave indicaban movimientos de tropas hacia zonas donde supuestamente no había conflictos.
Lo más inquietante fue un audio donde se discutía una operación llamada cierre de ciclo, una frase utilizada para designar eliminaciones internas de elementos problemáticos. En uno de esos audios, una voz masculina, con acento sinaloense y tono autoritario, decía: «Ya se le acabó el tiempo al niño, se le subieron los humos. El mayor dijo que se le dé piso antes de que jale gente que no debe». Esa frase fue clave. No solo confirmaba la implicación del mayor en la orden, sino que revelaba que la eliminación de César era una decisión calculada, no una consecuencia del azar. El joven estaba construyendo su propio grupo, atrayendo seguidores de la vieja escuela, y eso ponía en riesgo el equilibrio interno de poder. Era carismático, tenía apellido y, sobre todo, tenía hambre de respeto. Pero había más. CDL afirmó que quien ejecutó la traición no fue el mayor directamente, ni tampoco el CJNG. Fue alguien más cercano, alguien que conocía los movimientos de César con precisión. Su nombre era Ricardo "el Zurdo" Gálvez, un operador logístico de bajo perfil que había trabajado como enlace entre distintas células de Sinaloa en Guadalajara. Lo conocían desde que César era niño. Incluso se decía que lo cuidó cuando su padre fue abatido. Era un tío simbólico. La traición vino, como suele pasar, desde la confianza. El Zurdo fue quien sugirió que César se movilizara a Chapalita aquel día. Le dijo que había un cargamento pendiente que necesitaba ser vigilado personalmente. Le juró que era una misión rápida, sin riesgos. Según la declaración de CDL, él mismo habría hecho la llamada anónima que alertó a la Policía Federal. Y, si los registros telefónicos no mienten, estuvo en las inmediaciones del tiroteo minutos antes de que comenzara. El descubrimiento fue devastador, porque hasta ese momento el Zurdo había sido considerado un aliado, un fantasma sin rostro en los márgenes del caso. Pero ahora todas las piezas encajaban. Fue él quien manipuló la situación, quien organizó el montaje y quien desapareció poco después de la muerte de César. Su última ubicación conocida fue en Tepic, desde donde se cree que huyó rumbo a la sierra, bajo protección de una célula independiente. Lo más doloroso, sin embargo, fue una última grabación. En ella, César hablaba por mensaje de voz con una mujer no identificada. Su tono era bajo, cansado. Decía: «Si algo me pasa, no confíes en el Zurdo. Él dice que me protege, pero ya no le creo. Lo veo raro. Siento que ya decidió algo y no me lo ha dicho». Ese mensaje fue enviado 2 días antes de su muerte. La revelación de esta traición interna provocó un remesón dentro del propio cártel de Sinaloa. Algunas facciones exigieron justicia, otras prefirieron callar. Al final, como siempre, el silencio fue más fuerte. El Zurdo nunca fue detenido. Su nombre jamás apareció en los medios, pero su sombra permanece como símbolo de cómo, en el mundo del narco, la traición no viene del enemigo, sino del que se sienta a tu lado. Mientras tanto, la familia de César recibió protección temporal del gobierno federal. Su madre, rota por el dolor, volvió a hablar con los medios tras la filtración del informe de CDL. Dijo: «Siempre supimos que no lo mató la policía. Lo entregaron, lo usaron, lo dejaron solo y él solo quería honrar a su papá». Sus palabras resonaron con fuerza, porque al final, más allá de la violencia, de los carteles y las balas, lo que quedó fue la historia de un hijo buscando la sombra de un padre muerto. Un joven que confundió lealtad con destino, que pensó que podía sobrevivir en un mundo que ya no tenía lugar para los códigos de antes. La historia de César Raúl Mesa Torres no es la de un héroe, tampoco la de un monstruo. Es la historia de un adolescente atrapado en una herencia maldita, una víctima de un sistema que transforma niños en soldados y soldados en cadáveres.
una historia que debía ser contada. Y aunque muchos intentaron enterrarla con él, alguien habló, alguien rompió el código. Y ahora por fin sabemos casi toda la verdad. Casi, porque todavía falta una pieza. El caso estaba prácticamente cerrado. Los medios ya habían pasado la página. La policía archivó los documentos, los federales abandonaron la vigilancia y hasta en los foros clandestinos dejó de mencionarse el nombre Mini 6. Pero había algo que todavía no encajaba. Algo que los investigadores, los periodistas independientes y la misma familia de César Raúl Mesa Torres no podían ignorar. Si el zurdo fue quien entregó a César, ¿por qué lo hizo? La respuesta llegó en un paquete anónimo recibido por la Fiscalía de Jalisco, 2 meses después de la muerte de César. En su interior, una carta escrita a mano, un viejo celular tipo ladrillo y una fotografía descolorida. En la foto aparecían 3 personas: César, su padre Raúl el M6 y un joven que nadie había identificado hasta ese momento. No era el zurdo. Tampoco era un miembro conocido del cartel, pero el contenido del celular reveló su nombre y con él una historia que cambiaría el sentido de todo lo anterior. El joven de la fotografía se llamaba Eric Santiago Mesa, primo de César, y había sido dado por muerto en 2007 durante una redada en la sierra de Badiraguato. Según la versión oficial, un enfrentamiento lo habría alcanzado mientras intentaba escapar. Su cuerpo, sin embargo, nunca fue recuperado y durante años fue considerado un daño colateral del conflicto. Pero Eric Santiago no estaba muerto. Había sobrevivido al operativo y, durante más de una década, vivió en el anonimato, trabajando para el cártel Jalisco Nueva Generación. El celular encontrado contenía grabaciones, fotografías, mensajes cifrados y documentos que confirmaban su identidad y su nueva lealtad. Entre los archivos había uno titulado simplemente Confesión. Era una nota de voz, grabada con voz temblorosa, en la que Eric relataba su historia. Mi tío, el M6, me salvó una vez, pero después me abandonaron. Nunca volvieron a buscarme. Yo sangraba y nadie hizo nada. Cuando me recogieron, los del CJNG me curaron. Me dieron comida. Me ofrecieron un nuevo nombre. Y me juré que si algún día tenía oportunidad de equilibrar la balanza, lo haría. El relato no era solo un testimonio de traición familiar. Era una declaración de venganza. Vi a César crecer con todo lo que yo no tuve. Lo vi convertirse en el Mini 6, como si eso fuera una corona. Lo vi repetir los mismos errores, con la misma arrogancia. Pero no era su culpa. Él era solo un niño. Uno que creía que tenía que honrar al M6, sin saber que su propio padre me había condenado al olvido. Eric Santiago no solo infiltró al ZTNG, él fue quien convenció al zurdo de entregar a César. Lo manipuló, lo financió y le ofreció una nueva posición dentro del cartel rival. «Solo necesito una cosa», le dijo según los mensajes recuperados, «que me ayudes a cerrar este capítulo». El día del operativo, Eric estaba a escasas cuadras de la escena. No disparó, no lo necesitaba. Había hecho todo desde las sombras. Y cuando vio la noticia en televisión, simplemente desapareció. La fiscalía no pudo emitir una orden de aprehensión. Legalmente, Eric Santiago no existía. Estaba muerto desde 2007. Este giro final sacudió los cimientos de toda la historia. No fue el CJNG ni el mayor, ni siquiera el zurdo, quien planeó la caída de César. Fue su propio primo, alguien que conocía cada rincón de su vida. Alguien que guardó rencor por años, esperando el momento exacto para hacer justicia o venganza. La familia Mesa Torres no emitió ninguna declaración tras la revelación. La madre de César simplemente cerró sus redes sociales y se mudó de Sinaloa a un destino desconocido.
Los pocos allegados que hablaron dijeron que la verdad fue más dolorosa que la pérdida, porque al final César Raúl Meza Torres no murió por ser un sicario, ni por seguir los pasos de su padre. Murió por un pecado que no cometió, por un silencio que se arrastró por años, por una traición que ya estaba sembrada mucho antes de que él siquiera empuñara un arma. Su historia es un espejo oscuro del narco en México, un reflejo de cómo las guerras entre cárteles destruyen familias desde dentro, cómo los códigos de honor pueden convertirse en cadenas y cómo incluso los niños crecen marcados por decisiones que no les pertenecen. Hoy, su tumba en un cementerio de Sinaloa permanece sin nombre. La cruz de madera que lo señala apenas lleva 2 letras, CM. Nadie la visita, nadie deja flores, y quizás sea mejor así, porque a veces el silencio también es una forma de justicia. ¿Adivinaste quién fue el asesino? ¿Creías que era el cartel rival, la policía, o imaginaste que la traición vendría de su propia sangre? Escribe tu teoría abajo. Queremos leerte. Y recuerda, no todas las historias de crimen real tienen un culpable claro. Algunas solo tienen víctimas.